le agradezco al diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, que nos acompañe para hablar sin censura de irresponsabilidades de el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a los equipos de fútbol como el de León, a sobrinas de personajes como Claudio X González, al ridículo de lo que ocurrió en el INE. Diputado, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Pues efectivamente acudí a la sesión del INE porque desde octubre del año pasado la diputada panista Adriana Dávila me acusó de violencia de género, que es un absurdo. Primero porque es un eufemismo, es violencia contra la mujer por ser mujer, y yo no he cometido ninguna violencia ni contra ella ni contra ninguna mujer. Y como no pudieron los del INE ponerme el San Benito de violencia de género, porque además no pueden juzgarme, yo tengo fuero, ellos no tienen facultades, el Tribunal Electoral rechazó la queja presentada por la diputada Dávila, le dijo al INE, bueno, pues si tú tienes alguna facultad, revísalo, y el INE en vez de revisar, tomó la interpretación de que el tribunal le había dicho, tú hazte cargo. Yo fui a decirle lo que representan un árbitro vendido, que no ven los fraudes electorales. Les dije, ahí está mi intervención de 8 minutos. Pero antes de eso, se dio un debate que los medios han tergiversado. Al no poderme poner el San Benito de violencia de género, se fueron por el tema del cubrebocas, diciendo que yo me negué a usar el cubrebocas, que irresponsable, que no sé cuántas cosas, cuando yo no me negué a usar el cubrebocas. Yo usé el cubrebocas en la sesión del INE. Lo que me negué fue hablar con cubrebocas, que es diferente. Ciro Gómez Leiva está critique y sigue transmitiendo sin ponerse el cubrebocas, y él cree que hay que ponérselo. ¿Por qué no se lo pone cuando transmite? Y varios de los comentaristas de radio y televisión, López San Martín igual me decía, y le dije, a ver, yo no te estoy viendo, pero estoy seguro que estás transmitiendo sin cubrebocas. Me dice, ¿tiene cubrebocas el micrófono? No, pues si el micrófono no es el que se va a contagiar, ¿no? Tú dejas ahí, según tu visión, le digo, tú dejas ahí todo tu impronta, ¿no? Es un absurdo. El cubrebocas ayuda para que si tú estás enfermo no contagies a otra persona, no te protege, no evita el contagio y da una falsa sensación de seguridad, pero además había más de 5 metros de distancia entre Lorenzo Córdoba y yo, que era el más cercano, los demás estaban más lejos todavía, un espacio muy grande, estaba aireado, la mayoría de los consejeros y representantes estaban a distancia, de manera telemática, como se dice. Entonces han tergiversado, porque más allá del debate sobre el cubrebocas, yo no estoy debatiendo eso. Si la gente quiere usarlo, que lo use. Yo lo único que no acepto es hablar con mordaza, hablar con cubrebocas, y ellos se fueron. Bueno, Reyes Heroles Junior, el nieto, ayer sacó un artículo. Tenía revisado, todavía no he tenido tiempo, pero sé que es infamante. Todos, López Dóriga, todos han estado tergiversando lo que sucedió, que es fundamentalmente esto. Me negué a hablar amordazado y no tengo por qué hablar con un cubrebocas, eso es ridículo. Oye, diputado, pues así quisieran vernos amordazados a muchos que reconocemos, por ejemplo, la gran popularidad, la gran aprobación que arrastra el presidente Andrés Manuel López Obrador a 2 años de su gobierno. Hoy se presenta el segundo informe de este presidente que ha prometido ver primero por los pobres, de combatir la corrupción, pero que es golpeteado, atacado, torpedeado diariamente desde muchos medios de comunicación, desde muchas plumas, desde muchos micrófonos. Desde prácticamente todos, Vicente. Más bien es excepción la voz que se alza en su defensa, la voz del pueblo, que esa es muy poderosa, esa sí está respaldándolo con todo. Por eso es que no han podido hacerle ni cosquillas. Pero es cierto que prácticamente todos los comentaristas de radio y televisión, prácticamente toda la prensa escrita, se ha volcado estos 2 años a golpearlo, a descalificarlo, a denostar, a mentir, a tergiversar. Mira, voy a poner 2 ejemplos. Tú hablabas de lo de López-Gatell, que pasó de ser lo que es un hombre muy preparado académicamente y en materia de salud, con mucho manejo, con mucha solvencia, a ser el malo de la película, donde buscan hacerlo pedazos porque es
la primer defensa de nuestro gobierno. Si tiras a López-Gatell, entonces es reconocer que hubo un mal manejo y entonces reconocer que nosotros somos responsables de la tragedia nacional y mundial, porque es un problema, hay más de 1 millón de muertos en el mundo, no pueden, son de una irresponsabilidad increíble, de una hipocresía absoluta. El señor X González Jr., está planteando todo el tiempo, golpeando a nuestro gobierno, golpeando a las personas más destacadas. Bueno, estaban celebrando ahora que el INE me había sancionado, cuando no me ha sancionado, no tiene facultades para eso. Son unos tergiversadores. Y, por ejemplo, el comandante Borolas hoy dice, no está el sistema como Dinamarca del sector salud que se había dicho. Lo que no dicen es que se trabajó desde el año pasado para que a diciembre de este año se tuviera un sistema de salud público, gratuito y sólido, y que ha enfrentado en esencia 3 problemas. Un sabotaje de la industria farmacéutica feroz, que tenía el monopolio de la distribución de medicamento, una emergencia sanitaria de nivel mundial que ha hecho que los recursos que se iban a destinar a terminar en este segundo año con la conclusión de un sistema de salud público y gratuito y universal, entonces para todo el pueblo, no se haya logrado consolidar. Y tercero, también cierto sabotaje de sectores de la derecha que, si bien están afectados por problemas del sector salud, en realidad lo utilizan para estar golpeando a nuestro gobierno, como es el estar usando a los niños con cáncer como bandera, en realidad para desvirtuar lo que está pasando, o la forma carroñera en que están usando los poco más de 100,000 muertos que hay en el país por la llamada pandemia. No tienen escrúpulos, no tienen moral, no tienen principios, no tienen vergüenza. Su actitud es absolutamente hipócrita. Hacen sus grandes fiestas, porque esta de la sobrina de X González no es la excepción. O el partido Chivas América, donde el gobernador Alfaro permitió que fuera con presencia de público, o los antros abiertos en Jalisco desde hace varias semanas, han tenido un manejo absoluto. Bueno, Alfaro es un buen ejemplo. 5 días de reclusión iba a ser suficiente, lo hizo antes de que empezara la larguísima cuarentena que ya va en 8 meses, y luego el joven asesinado por no usar cubrebocas, y toda la prepotencia y todo el espíritu más autoritario, y nuestro compañero presidente, que apuesta a la libertad, que apuesta a la conciencia de la gente, que apuesta a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, se le acusa de autoritario, de dictador, de no sé cuántas barbaridades, ¿no? Pero llegamos a 2 años de nuestro gobierno. Es una fecha muy importante, porque a partir de este momento, si lo hubiesen tirado, obligado a renunciar, tendrían que convocarse a elecciones extraordinarias. A partir de este momento ya no es esa condición. Nos enfilamos al 3er año de su mandato en una elección muy importante de 2021, y como bien lo comentas, pues todas las encuestas, que ninguna es hecha por nosotros ni por simpatizantes del movimiento, manifiestan un respaldo enorme al compañero presidente. Y ese ya significaría un bofetadón para la oposición, que el propio periódico Reforma admita que por lo menos, lo voy a dejar ahí con jiribilla, por lo menos 6 de cada 10 mexicanos respalden al presidente Andrés Manuel López Obrador a 2 años de gobierno, lo que lo pone por encima del comandante Borolas, de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto, quienes no tenían ese respaldo a 2 años de sus gobiernos. Ni soñando lo tuvieron, ni con todo el dinero que le metían a las encuestadoras lo tuvieron. 6 de cada 10 quiere decir el 60% de la población. Y yo creo que Reforma sabe que se queda corto, porque anda como en el 70% del respaldo popular. Nosotros, el problema que tenemos, porque el compañero presidente está bien calificado, la gente sabe que es honesto, que es trabajador, que es comprometido, el pueblo también, pues hay muchos problemas que quisiera que ya se hubiesen resuelto, pero pues no es cosa de magia, como es el tema de la inseguridad, por ejemplo. Ahí se va avanzando, ha tenido tropezones, ni modo que no, pero me parece que en términos generales la evaluación es muy buena. Mira, hoy, por ejemplo, hace un momento en la Cámara de Diputados se trató
la efemérides del 101 aniversario de la muerte, del asesinato, del fusilamiento del general Felipe Ángeles. Bueno, Acción Nacional se va a decir que la obra faraónica es responsable del aeropuerto, cuando el aeropuerto Felipe Ángeles es justo un reconocimiento enorme a este revolucionario olvidado. Y el aeropuerto en el lago de Texcoco, ese sí que lo celebraban, que era $7,000 millones tirado a la basura en una zona lacustre que se inunda permanentemente por lo mismo y que no, pues si ha estado ahí ese terreno siempre libre es porque es la zona del lago de Texcoco y es un vaso regulador. Entonces son increíblemente hipócritas, es la palabra, hombre. Lo del INE, permíteme, perdón que dé este salto otra vez hacia atrás con lo que habíamos comenzado, pero planteaban su reglamento sanitario y los tipos no respetan la Constitución, ganan 2,5 veces el salario del presidente, del compañero presidente, 250,000 pesos, no ven los fraudes electorales, no vieron los 4 millones de soborno de Odebrecht, Enrique Peña Nieto, no vieron el fraude electoral en Hidalgo y Coahuila, o sea, son verdaderamente, bueno, no vieron la violencia del senador Gustavo Madero contra la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, son verdaderamente miserables, ¿no? Y la derecha, celebrando que haya un primer dictamen sobre violencia de género, cuando quieren hacer diputado al comandante Borolas, que es un secreto a voces que golpea a su mujer, como lo hacía Peña Nieto con su exmujer. La verdad es que son verdaderamente siniestros, son perversos, diría yo. Diputado, ¿qué debe de rescatar el México? Es más, ¿sabes qué? Lo voy a rescatar del tuit de una persona que, pues desde los medios digitales también genera mucha polémica. Yo creo que es la primera vez que rescato un tuit de él para comentarlo. Es Nacho Rodríguez el Chapucero, y creo que suscribo cada palabra que escribió en este tuit. Dice: al mexicano de a pie ya no le pueden mentir. No importa que digan 100,000 veces que Andrés Manuel López Obrador es el peor presidente, el mexicano sabe que no es cierto y al contrario, lo apoyan con todo. ¿Qué debe de quedarle claro al mexicano de a pie entre tanto ruido en estos 2 años? ¿Cuáles son los aciertos más importantes, tal vez los retos más importantes, las tareas pendientes? ¿Cómo? ¿Ya se puede hacer un balance a 2 años en esta cuarta transformación? Bueno, siempre puedes hacer un balance, pero sería un balance sesgado, sería un balance injusto. Yo te diría que es claro la austeridad, que es claro la honestidad, que es clara la capacidad de trabajo, que es clara la entrega, que es claro que no hay engaño. Si tú revisas los discursos de campaña y el programa propuesto por el compañero presidente y revisas el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por la Cámara de Diputados y revisas el documento para una política económica en tiempo de coronavirus y revisas lo que ha hecho el gobierno, pues todo es en la misma línea. O sea, al compañero presidente le reclaman que está haciendo lo que prometió que iba a hacer. Y la derecha, el PRI y el PAN nos reclaman que no hagamos lo que ellos hacían siempre, traicionar al pueblo y rematar el patrimonio nacional. Está fortaleciendo Pemex como se comprometió, está fortaleciendo Comisión Federal de Electricidad, está haciendo la refinería de Dos Bocas para dejar de importar gasolina como se planteó para lograr que disminuya el precio de la misma, se está construyendo el Tren Maya como se ofreció, se está trabajando en el proyecto del tren en el Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto Felipe Ángeles, se puso a consulta si se terminaba o no el aeropuerto en el lago de Texcoco, se tomaron todas las medidas fiscales en el norte, en la frontera sur, los diversos programas sociales, el dinero está llegando a los más pobres, no se ha contratado un solo centavo de deuda. O sea, en términos generales, bueno, que decían que iba a ser un desastre de la paridad del peso contra el dólar, pues ha resultado absolutamente falso. Hasta el Fondo Monetario Internacional, que a mí francamente nunca me han gustado sus definiciones, hacen un reconocimiento a la macroeconomía y a la política pública que el gobierno, nuestro compañero presidente, ha desarrollado, pero no se ha quedado en lo macro. El dinero está llegando a los más humildes, a los más necesitados, a la gente que había estado olvidada, como son los adultos mayores, como son las personas con discapacidad. Por supuesto que hace falta mucho por hacer el tema de seguridad. Él ha dicho insistentemente que ha sido mucho más duro
de lo que él se lo había pensado y sigue trabajando con determinación y firmeza, pero a diferencia de los gobiernos anteriores hay muchísimas más detenciones y no se hace un circo mediático de cada detención, hay actos permanentes de aplicación de la justicia, no hay ningún acuerdo de impunidad para nadie. El tema, en todo caso, que mayor, lo hemos comentado aquí, que mayor duda, no cuestionamiento, porque no sabemos todavía en qué va a terminar, que mayor duda ha generado es la repatriación del general Cienfuegos. De ahí en fuera están abiertos procesos contra Peña y contra Calderón, está en vías la consulta que también se comprometió en campaña. Yo creo que las cosas ahí van. Me preocupó mucho una declaración que vi, pero no la vi generalizada, de hace unos días del compañero presidente diciendo que Morena debería estar legislando por no hacer la reelección. Pues me parece un error, ¿no? Cuando queremos ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y tienes un núcleo mayoritario de legisladores y legisladoras que se perfilan para la reelección y que han sido un baluarte y un trabuco en la defensa del compañero presidente y de nuestro gobierno, me parece un error la declaración. Pero en términos generales yo valoraría como muy positivo el trabajo que ha hecho nuestro compañero presidente, como extraordinariamente comprometido, y volvería con una imagen a demostrar la hipocresía de la derecha. Se acerca una mujer a plantear sobre su hijo preso y el compañero presidente la ve desde el interior de la camioneta por el tema de la pandemia, de que no debe hacer contacto, y entonces le van encima. Y si hubiese hecho contacto con ella, que qué irresponsable, porque cómo no guardó la sana distancia. O sea, haga lo que haga, la derecha está jodiendo todo el tiempo. Son, insisto, de una hipocresía y de una perversidad verdaderamente pavorosa. En el tema de la reelección, permíteme diferir. Yo estoy a favor de la reelección, pero no estoy a favor de la reelección manteniendo el cargo y manteniendo el salario. Y se le está dando la oportunidad de que decida el legislador qué hacer. ¿Cuál es tu opinión, diputado, de este tema? No manifiestas ninguna diferencia, Vicente, porque esa es la posición. O sea, yo, por ejemplo, si quiero reelegirme, pues esa es mi intención, pero yo no tengo garantizado nada. Yo primero tengo que ser propuesto por uno de los 3 partidos de la coalición, y una vez que se ha propuesto, ser medido en una encuesta con las otras 2 propuestas adicionales que haya, pensando que 3 partidos iremos unidos, aunque ya la alianza con el Verde anda tambaleándose, porque ha sido, desde mi punto de vista, muy desafortunado el manejo con este partido. El bloque de la derecha ya está articulado y nosotros andamos con puritanismos, en fin. Entonces, no, es con el mismo salario, en las mismas condiciones, es pues en la situación que hemos construido, no hay diferencia. Pero sí se buscaría la reelección manteniendo el salario y manteniendo el puesto de los legisladores. Claro, en todo, a ver, yo se lo dije a Lorenzo Córdoba, te lo digo a ti, dime un lugar del mundo donde quien se va a reelegir pide licencia. Pues no deberían, ¿no? Bueno, si nos comparamos con todo el mundo, pues en el mundo no hay una 4ª transformación. Aquí sí. Sí, no, pero es absurdo que tú pidas que, por ejemplo, lo que planteaba el INE, que pidan licencia a los legisladores, pues es una irresponsabilidad. Vacías al Congreso, vacías la Cámara de Diputados, van a llegar puros suplentes sin ninguna experiencia en un momento clave de la vida pública del país, y es un poder de la República. Pues en todo caso, entonces no permites la reelección y que se queden ahí y que entren los nuevos, pero es una barbaridad plantear que los 500 diputados se vayan de licencias y los 500 quieren reelegirse. Pues eso es un sinsentido. Ningún país del mundo, ni en el legislativo ni en el ejecutivo, pide licencia. Por otro lado, tu ingreso es tu salario, no son recursos públicos, es el ingreso, y mientras tú estés atendiendo la tarea legislativa, pues debes recibir ese ingreso. Si tú te das el tiempo para atender la tarea legislativa y hacer campaña, pues es una dificultad que tú tienes. Es una ventaja legítima que se puede convertir en una desventaja el que tú estés en un cargo. Le acaba de pasar a Trump. Puede ser que la gente valore muy bien el trabajo que has realizado y entonces eso te da una ventaja legítima, pero puede ser que la gente esté enojado contigo por lo que sea, y entonces cuando vas y pides la reelección, pues la gente no te la otorga. Entonces a mí me parece que
nosotros más que ocurrencias deberíamos ver, porque además es la primera vez que hay reelección en el caso de México. En México había reelección para diputados esperándote un periodo, no podías reelegirte para el periodo inmediato siguiente, y es la primera vez que se da cuando en todo el mundo la carrera política se hace a través de la vía parlamentaria, existe la reelección y no existe ninguna exigencia ni de pedir licencia, ni de renunciar al salario, ni de ninguna cosa de esta naturaleza. O sea, eso desde mi punto de vista es un despropósito. Se lo dije ayer a la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, te lo digo a ti. Ustedes, la gran mayoría de los legisladores a los que yo entrevisto, no son la preocupación, sino son la preocupación, y nada más los pongo como ejemplo porque son los nombres famosos, son plurinominales muchos de ellos. Mi preocupación son los Ochoa Reza, los Juárez Cisneros, los Romero Hicks, esos cabrones que tengan esa ventaja y que busquen reelegirse cuando son nefastitos legislativamente hablando. Mira, yo te puedo decir que si tú mandas a Ochoa Reza a un distrito muy priista, va a ganar. Si tú mandas a Calderón, fíjate lo que te voy a decir, si tú mandas al comandante Borolas a un distrito muy panista a competir, va a ganar. Porque no es un tema de plurinominal. Yo creo que esa es una discusión equivocada y personalizarla además. Tú lo que tienes que, yo sí creo, a ver, yo compartiría una preocupación que la gente manifiesta, a mí me parece que de manera equivocada. Yo creo que sí hay que cambiar el sistema político mexicano. Yo creo que hay que revisar el régimen de partidos, que hay que revisar el régimen de representación, que hay que revisar el órgano electoral. Yo creo que hay que hacer una gran reforma del sistema político mexicano. Y creo que se va a tardar un rato en que eso se haga, porque ni se hará en 2021 y dudo mucho que entre 2021 y 2024 se haga esa modificación. Yo francamente creo que le tocará al nuevo gobierno, si como yo espero seguimos nosotros al frente de la responsabilidad pública, me refiero al movimiento de la Cuarta Transformación. Pero personalizar, no, los pluris no, porque es pluri Ochoa Reza, porque es pluri compañero panista, que es coordinador de los diputados del PAN, que es un hombre decente, por cierto, es panista, Romero Hicks, pero es un hombre decente, la verdad, te lo comento. Y hay uninominales nefastísimos en el PRI, en el PAN, y hasta en el movimiento puede haber algún compañero o compañera que no sea lo suficientemente sólido. No es un problema de la vía por la que llegan, sino es un problema de que lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir, y todavía tenemos problemas de que no son los mejores hombres y las mejores mujeres las que van a los cargos de representación. Pues lo vemos en muchísimos cargos de mayoría, alcaldías, gubernaturas, aún del movimiento, que están quedando a deber a la ciudadanía. Pues mira, precisamente por eso. Puebla, la presidenta municipal de Morena de Tecamachalco, Puebla, acaba de tirar una telesecundaria para construir un centro comercial. Bueno, me aviento por la ventana, hombre. O sea, ¿cómo va a ser que cualquier alcalde lo haga? Me parece terrible. Que lo haga una alcaldesa de Morena me parece el colmo. Solo por ponerte un ejemplo. Dos cosas, diputado, para cerrar. Frena se la peló, perdón, fracasó Gilberto Lozano, daban como plazo para sacar a López Obrador del poder para ayer, 30 de noviembre, y hoy anda chillando, diciendo pues que no se pudo. Fracaso de estos, que además creo que les estamos dando un nivel que no se merecen, pero pues que sí hicieron mucho ruido en su momento, diputado. Sí, la verdad es que Frena es un movimiento fascista, deleznable, que no debería tener ninguna cobertura y que los medios le dan una cobertura impresionante, como lo hemos comentado inclusive cadenas estadounidenses. Su comportamiento es de total provocación, no solo la toma del Zócalo y la toma de avenidas principales sin nada, con tiendas de campaña vacías, sino sus insistentes declaraciones de cometer un magnicidio. Ha estado insistiendo en que tiene un comando para poder ejecutar al compañero presidente. Me parecen cosas verdaderamente inaceptables. Si eso se hubiera hecho en el régimen de Peña o en el régimen usurpador del comandante Borolas, ese tipo estaría en la cárcel hace rato, ¿no? O hasta peor que eso. Y la verdad es que acusan de represor al compañero presidente y no ha caído en ninguna de las provocaciones y ha dejado correr todas estas cosas. Yo sí veo con preocupación
que me parece que nosotros no estamos suficientemente conscientes de que la derecha, aunque esté muy débil, aunque no tengan un liderazgo, aunque no representan nada, siguen avanzando y articulándose y van a tratar de tener una mayoría en la siguen con la determinación de tirar al gobierno del compañero presidente, y nosotros andamos en la soberbia. No necesito al PT, no necesito al Verde, solo Morena puede. Mira, hoy celebra Morena con mucha razón los 2 años del triunfo. No invitan a una sola voz del Partido de Trabajo, no invitan a una sola voz de Encuentro Social dentro de las intervenciones que va a haber. Pues me parece un error, hombre, porque no fue solo Morena quien logró el triunfo. Me parece que estamos siendo muy, muy miopes en ver la gravedad. Mira, la ofensiva que traen contra mí, pues no es no me adorno, hombre. Es evidente que a cualquier compañero o compañera que destaca el movimiento, a López-Gatell lo traen a trapazos, conmigo han estado en la misma línea, al compañero presidente, a John Ackerman, a Irma Sandoval, a Claudia Sheinbaum. O sea, compañeros y compañeras destacadas del movimiento están siendo todo el tiempo atacados, todo el tiempo descalificados. Y no hay de parte del movimiento una respuesta consistente, firme, ya no digo solidaria, una respuesta de cerrar filas, porque es evidente que hay la intención de desgastar a las principales figuras del movimiento. Entonces, yo francamente creo que debemos avanzar en esa parte, porque inclusive en las redes mismas y abajo también con el movimiento, por lo menos en las redes, en las reuniones públicas lo veo menos, pero sí está presente el sectarismo, pero en las redes unos niveles que a veces parecieran gente de la derecha la que te está haciendo críticas y la que te está, no solo críticas, sino verdaderas majaderías, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que dar un salto importante en ese sentido. Pues ahora sí, para cerrar, diputado, que no se pierdan tus videocharlas en YouTube, en Facebook, por todos lados, por todas tus trincheras. Seguimos fallar todos los días a las 6 de la tarde, GF Norona Oficial en YouTube y Fernández Norona en Facebook. Todos los días, inclusive el día que murió mi hermanito Valfre Vargas, el jueves mismo que fue la sesión del Consejo General del INE, ahí estuvimos. Y aprovecho, si me lo permites, para plantear que hoy, además de ser 2 años del gobierno del compañero presidente, se cumplen 33 años del fallecimiento de mi abuela María de la Luz Velázquez Noroña, quien fue pues la influencia más importante que he tenido en la vida. Entonces, para mí es una fecha importante en muchos sentidos. Como tú sabes, yo también amo, porque no puedo hablarlo en pasado, a mis abuelos, así que la luz de tu abuela, que la luz de los míos nos sigan guiando por el camino, diputado. Muy bien, te mando un abrazo, Vicente. Cuídate mucho, un abrazo. El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, hablando con nosotros sin censura y